trataremos diversas temáticas con invitados especiales para derribar barreras, promover la inclusión y celebrar la diversidad de todas las personas para que sean reconocidas y valoradas. Comenzamos. Muy buenos días a todas las personas que están sintonizando la radio Cancha Parlaspa y también a todos aquellos que están sintonizando también el canal de Facebook. Quiero darles la bienvenida a un episodio más de nuestro programa Hablemos de Discapacidad. Y como todos los viernes, quiero recordarles que este programa es una iniciativa de la Fundación EIFODEC, cuya finalidad es difundir, informar y concienciar a la población cochabambina sobre los derechos de las personas con discapacidad. El viernes anterior dábamos unas pautas generales también sobre lo que es el autismo, que es un tema también que ha cobrado mucha vigencia a lo largo de estos últimos años y más aún en nuestro contexto. Y para continuar hablando sobre este tema, estamos con la licenciada Alejandra Mendoza, quien es coordinadora del proyecto de primera infancia de la Fundación EIFODEC. Buenos días, Ale, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Y también está con nosotras el magíster Javier Mendoza, director de la Fundación EIFODEC. Buenos días, Luis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Es un gusto también tenerlos a ambos acá. ¿Qué les parece si para empezar hacemos como una retroalimentación de todo lo que, bueno, una síntesis también, ¿no? De todo lo que habíamos hablado el anterior programa, para ya contextualizar lo que vamos a hablar en el día de hoy, ¿no? Que, bueno, la pregunta general, ¿qué es el autismo? Bueno, el autismo, o actualmente llamado, ¿no?, trastorno del espectro autista, es un trastorno que está dentro de estos trastornos del neurodesarrollo, que se caracteriza principalmente por dificultades en la comunicación, en las interacciones sociales, intereses muy restringidos y patrones repetitivos de conducta, ¿no? Tiene, como ya habíamos hablado en el anterior programa, tiene una base neurobiológica, ¿no? Hay áreas, digamos, afectadas en el cerebro también, ¿no?, sobre todo en el lóbulo prefrontal. Y bueno, habíamos hablado también un poco de los grados de apoyo, ¿no? Existen 3 grados de apoyo, ¿no?, que también habíamos aclarado que obviamente estos grados no van a ser permanentes, ¿no?, y que van a variar de acuerdo a la intervención que se realice, ¿no? Hablábamos de 3 grados. El grado 1, que tiene que ver con una persona que tiene dificultad en una área específica, ¿no?, y que, como habíamos dicho, puede necesitar un apoyo intermitente, ¿no?, pero que es una persona que puede realizar otras actividades y tener una vida un poco más, digamos, llevadera, ¿no? Un grado 2 ya corresponde a una persona que requiere un apoyo un poco más extenso, ¿no?, en más de una área, ¿no? Puede ser que tenga una rigidez cognitiva, le cueste adaptarse a las rutinas, a los cambios, y que sumado a esto tenga dificultades, por ejemplo, en la comunicación. Entonces, el apoyo tendrá que ser en más de una área. Y un grado 3 ya implica un apoyo mucho más generalizado en muchas áreas de la vida, ¿no?, porque esta persona va a requerir apoyo constante, probablemente en la comunicación, en las interacciones sociales, ¿no? Sumado a esto puede tener una desintegración sensorial, que vamos a hablar de esto más adelante, y otras dificultades más, ¿no?, que le van a dificultar poder adaptarse plenamente a su entorno. Exacto. Y bueno, lo importante es que se comprenda que cada niño es único, claro, es particular. Entonces hay que entenderlo desde esta mirada, el trabajo que tienen que realizar los padres. Habíamos dicho en el anterior programa que es fundamental, porque es un trastorno en el que quienes primero tienen que trabajar como niños son los papás. O sea, si los papás no asumen esta responsabilidad y no conocen las características de lo que le está pasando a su niño, va a ser un poco difícil que crean que la escuela va a solucionar este problema. Entonces, habíamos señalado en el anterior programa que un aspecto fundamental, principal, es la participación de los padres, el enterarse cuáles son las características del autismo, y bueno, en la medida en que están más familiarizados, por ejemplo, con lo que acaba de decir Alejandra,
conocer los niveles y las características puede ayudar mucho. Ahora, también es importante, y lo habíamos manifestado en el anterior programa, la importancia del diagnóstico. El diagnóstico es fundamental porque hemos tenido casos de niños que han sido diagnosticados, pero mal diagnosticados. Entonces, puede haber puede haber una asociación de algún otro tipo de trastorno. Claro. Por ejemplo, estamos hablando de niños con autismo que pueden presentar discapacidad intelectual. También. ¿Verdad? Entonces, el diagnóstico es importantísimo. Exacto, y también es importante volver a aclarar que este diagnóstico se realiza sobre todo con 3 profesionales, ¿no? Para tener un panorama más completo de la situación del niño. En primer lugar, la evaluación neurológica, que te va a dar una mirada desde el ámbito médico, ¿no? Cómo está el niño, a veces pueden tener trastornos del sueño y diferentes dificultades, entonces el ámbito médico es importante, pero sobre todo el diagnóstico a partir de una evaluación psicológica, ¿no? Ya habíamos dicho que no todos realizan estas evaluaciones, uno tiene que tener una experiencia bastante amplia, ¿no? Y sobre todo tener una certificación en este tipo de diagnósticos, ¿no? Porque también hemos visto errores en ese tipo, ¿no? Niños que se les ha realizado una evaluación psicológica integral, ¿no? Y que decían que tenía autismo cuando en realidad no era, ¿no? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado a qué profesional acudir. Y finalmente el fonoaudiólogo, ¿no? Que también es principal, claro, para ver el tema de la comunicación en el niño, ¿no? Hay niños con autismo que no van a ser verbales, ¿no? Nunca van a desarrollar el lenguaje plenamente. Hay otros que sí. Entonces, a partir de ese diagnóstico se verán las formas y las estrategias de intervención con este niño. El otro aspecto importante que hay que remarcar a propósito de lo que dice Alejandra es que lamentablemente el Estado todavía no está apoyando a este sector. Si bien están presentes dentro de la discapacidad mental, o sea, ahí están también la esquizofrenia y también está el autismo, pero no existe un apoyo del Estado en relación a brindar servicios que puedan, disminuir los costos que implica una atención de esta naturaleza, porque Alejandra ya lo decía, hay varios profesionales, hay varios centros, entonces los papás tendrían que tener muchísimo cuidado al seleccionar primero un centro, porque se han diversificado, entonces hay gente que ha trabajado un tiempo con niños autistas y abren su centro. Hay otros que sí están muy bien certificados. Entonces hay que remarcar que la certificación es importante en este aspecto para tener un buen diagnóstico y saber cómo vas a intervenir. Así es, sí. Porque también hay que hacer mención, ¿no?, de que todo este tratamiento, todos estos servicios no son muy accesibles, no son para nada accesibles. Económicamente, exacto, ¿no? Económicamente hablando. En realidad es realmente un privilegio, ¿no?, para la persona que puede llegar a acceder a esto, porque solo una sesión, por ejemplo, en una terapia psicológica te cuesta alrededor de los 80 bolivianos, ¿no? Sí. Y el niño necesita mínimamente 10 sesiones, mínimamente, ¿no? Y de ahí, y no solamente psicológicas, hablamos de otras áreas, terapia ocupacional, fonoaudiología, ¿no? Entonces, claro, obviamente no son costos accesibles. Exactamente. Y sin contar que a veces los profesionales no trabajan conjuntamente los padres las estrategias de abordaje. Claro. Entonces ahí se torna en otra dificultad para el padre, porque finalmente después de las 10 sesiones, como mínimo, donde hay que trabajar conducta, integración sensorial y varios otros aspectos, los padres quedan igual en la nada. Entonces aquí lo fundamental y lo recomendable es que los padres se involucren desde el primer momento, ¿no? Y eso es lo que hacemos en el proyecto, ¿no? Cada vez que ellos van a estas sesiones, tenemos acuerdos con instituciones como Neuroser que tienen este tipo de enfoque de trabajo, ¿no?, de involucrar a la familia. Entonces la idea es que los papás vean, incluso en algunos casos se ha dado la posibilidad de que ellos dirijan la sesión, obviamente con la dirección de la psicóloga, de la profesional, pero en casos muy específicos donde se requería que la mamá o el papá aprendan,
ellos en el proceso han podido dirigir la sesión con su niño, ¿no? Trabajar su conducta, manejar su conducta durante la sesión. Entonces, eso es muy valioso, ¿no? Pero date cuenta la importancia de esto, porque ¿quién se queda con el niño? Que quién está las 24 horas con el niño. Es la familia, es la mamá. Claro. Entonces, el hecho de que tú le des la posibilidad de que pueda dirigir, digamos, lo que le está enseñando la terapeuta, es algo fabuloso, ¿no? Porque le está dando herramientas para que en la casa o en cualquier nivel, en cualquier lugar interactúe con el niño o la niña. Y eso en cierta forma también va a generar como un empoderamiento en las mamás, ¿no? Que se van a apropiar de todo este proceso y que van a, digamos, dejar de depender, ¿no? De los terapeutas y demás. Esa es la idea, ¿no? Claro, y en realidad este concepto que tú mencionas, a mí me parece que es clave en todo lo que tiene que ver con trastornos en el neurodesarrollo. Lo mismo pasa en discapacidad intelectual. Totalmente. ¿No? Lo mismo pasa en TDAH. Si los papás no se empoderan, si los papás no se enteran, no se informan, no conocen, no saben, es imposible que el niño pueda avanzar. Un papá comprometido es como cuando, digamos, el niño se enferma, ¿qué hace el papá y la mamá? Van al médico, le preguntan al médico qué ha pasado. Exactamente este mismo interés se tiene que tener cuando un niño presenta un trastorno en el neurodesarrollo. O sea, desde niños, el hecho de brindarles una estimulación temprana, el hecho de brindarles todas las posibilidades para que puedan mejorar en su vida, es una obligación de los padres. Entonces hay que tomarlo desde ese punto de vista. Claro. ¿No? Y tal vez, a modo de hacer, ya de ir conectando con lo que vamos a hablar en este programa, tal vez si pueden mencionar ambos algunas señales, ¿no? A modo, ya que estamos recopilando, retroalimentando también todo lo que habíamos hablado, sobre estas señales de alarma, ¿no? Que pueden identificar las madres o padres que están escuchando y tal vez, ¿no? Que puedan darle alguna idea de que tal vez su hija o su hijo tiene autismo. Claro. Bueno, principalmente los primeros signos de alarma, ya habíamos mencionado, es cuando el niño, bueno, el bebé, ¿no? Empieza a interactuar o, digamos, a estar con su entorno, empieza a haber una dificultad en la digamos, en la respuesta, en la reciprocidad de la interacción con la mamá, con el papá. No hay un contacto visual, no hay sonrisa social, que son los primeros signos, digamos, hitos que tienen que aparecer en un niño, no en un bebé. Después hay un retraso significativo en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo de la motricidad fina, ¿no? Hay dificultades en la coordinación motora. El niño de repente, y es muy, muy común escuchar, ¿no?, a las mamás decir que había una especie de avance y que a partir de los 2 años es como si se hubiera olvidado todo, ¿no? Eso es lo que muchas mamás comentan. Claro que no es en todos los casos, ¿no? A veces uno ya puede identificar esto más tempranamente. Después vemos que a veces hay un juego muy mecanizado en el niño, no llega rigidez de pensamiento, ¿no? Una rigidez de pensamiento, y a veces pueden confundirlo con ser terco, ¿no? Claro. Pero cuando tú analizas y pones todos los indicadores, ¿no?, en la mesa y analizas todo, puedes darte cuenta que posiblemente es un niño con TEA, ¿no? O tal vez con TDAH, porque ya en otro episodio hablaremos de ese tema, pero el TDAH, que es el trastorno de déficit atencional, y el autismo comparten ciertas características, como la rigidez. Y a veces esa es una gran dificultad, porque no siempre tienes un niño con autismo, puede tener una discapacidad intelectual asociada o un TDAH, entonces es mucho más complicado. Exacto, ¿no? Entonces puede haber este juego, ¿no?, como habíamos dicho, mecanizado. Empiezan a alinear sus juguetes o a apilarlos, les gusta un solo juguete, no tienen intereses variados como el resto de los niños, y presentan en algunos casos conductas estereotipadas, ¿no?, movimientos repetitivos de cuerpo, manos, sonidos, ecolalias. Empiezan a repetir lo que tú le dices, ¿no? Empiezan a repetir la frase o la última palabra que tú les has dicho, ¿no? Tú le dices, hola, ¿cómo están? Y te vuelven a repetir lo mismo, hola, ¿cómo estás? ¿No? O repentinamente pueden tener una crisis sensorial, por ejemplo, está tranquilo, pero frente a un ruido puede alterarse tanto y puede empezar a gritar, puede autolesionar. Bueno, seguramente vamos a hablar de esto también, pero también es una característica, digamos, de los niños que presentan autismo, que pueden tener estas crisis repentinas y que a veces la madre no sabe por qué pasa, pero cree que es un problema de conducta y no es así, pues, ¿no? Exactamente. Así es. Entonces, como bien lo mencionaba, vamos a hablar sobre la integración sensorial, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer en el siguiente bloque. Ahora vamos a una pequeña pausa y luego volvemos.
Enseguida retornamos con nuestro programa Hablemos de Discapacidad. 91.9 Radio Cancha Parlaspa. 12.000 megas. Sí, cámbiate a Tigo y te damos 12.000 megas de regalo de bienvenida, con amplia cobertura 4G LTE, manteniendo tu número actual y con doble carga. Cámbiate en un punto Tigo más cercano y disfruta la conexión que realmente estás buscando. Tigo. Promoción Welcome Importados, del 1 de mayo al 28 de octubre del 2024. Entrega de regalos hasta el 30 de octubre de 2024. Servicio Benite a la doble carga. Válido para usuarios que se porten a Tigo al servicio móvil prepago. Aplican condiciones. Más información en asterisco 611. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Empresa regulada y fiscalizada por la ART. Cobo anuncia la alineación oficial para encarar el compromiso con el progreso de nuestro país. Cemento IP40, especial para elementos estructurales de alta resistencia. Su impermeabilidad otorga una gran seguridad. Cemento Superior IP30, con excelentes características para la construcción de pavimentos, edificios y alcantarillas. Es sólido y seguro. Cemento Popular, es perfecto para revoque, construcción de aceras, pegaladrillo, mampostería y otros. Posee alta adherencia, reducción de permeabilidad y fisuración mínima. Un equipo que nos tiene acostumbrados a un excelente rendimiento, resistencia y calidad en todo aspecto. Encuéntralos en las ferreterías de tu preferencia o búscalos en las redes sociales como Cobose Cemento. Cobose Cemento, más de 50 años trabajando con dedicación y compromiso al servicio del país. Hay pollo, hay arroz, hay harina. EMAPA garantiza el peso y precio justo del arroz y la carne de pollo. A pesar de los bloqueos y las maniobras políticas, el Comité de Seguridad Alimentaria protege el bolsillo de las familias bolivianas, controlando los precios en los mercados, evitando el agio y la especulación para que en la mesa de nuestras familias no falte lo básico. Claro que se tiene que priorizar estas ferias. Este tipo de ferias da soporte a eso, a que el productor venga y sea ella el que venda al ama de casa. En el lugar donde se cultiva, hay el producto. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de la Presidencia. Viceministerio de Comunicación. Ya sabemos lo importante que es contar siempre con alguien que no te falla, que te escucha, que te levanta y te entiende, porque es auténtica, original. Así es tu leche evaporada Gloria de Nestlé. Sí, la de la tapita con el relieve Nestlé. Y ahora Gloria vuelve con una promo que te da más. Busca el número de lote y hora de tu leche evaporada Gloria de Nestlé en la base de la lata. Regístralo en promogloria.com y después de llenar tus datos, recibirás un código para participar en uno de los 2 sorteos de 10 premios de 10,000 bolivianos. Recuerda buscar el relieve Nestlé en la tapa. Leche evaporada Gloria de Nestlé. No te falla. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Nos preparamos para presenciar un espectáculo extraordinario para toda la familia, que fusiona la excelencia del ballet clásico y el encanto del patinaje artístico. Ballet de Moscú sobre hielo, interpretando El Lago de los Cisnes. Cochabamba, 28 y 29 de agosto en el Coliseo Alemán Santa María. Compra ya en Discolandia y al QR 717-11820. No te lo puedes perder. Cancha Parlaspa 91.9. Al servicio de la población. Doctora Edilicia, ¿es verdad que la ley 348 niega la tenencia de los hijos a los hombres y los encarcela para que paguen la asistencia familiar? Don Emiliano, ayúdenos a combatir la desinformación. La ley 603, el Código de las Familias, es la norma que establece la asistencia familiar y las condiciones para la custodia de las y los menores con el propósito principal de protegerles y garantizar su bienestar. En cambio, la ley 348 se aplica en situaciones de violencia para proteger a la mujer y a sus hijos. Pero tan importante como conocer las leyes es combatir las ideas machistas y trabajar para que no se distorsione ni se manipule la ley 348. Una vida digna es una vida sin violencia. Proyecto de Solidar Suiza implementado en Bolivia con el apoyo de la Embajada de Suecia. Estamos de retorno con nuestro programa Hablemos de Discapacidad. Muchas gracias por seguir en sintonía de la Radio Cancha Parlaspa y también gracias a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook. Continuamos hablando sobre autismo
Estamos con el director de la Fundación EIFODEC y la coordinadora del proyecto de primera infancia también de la Fundación EIFODEC. Bueno, ahora podemos ya empezar a hablar sobre lo que es la integración sensorial, ¿no? Sí. Que tengo entendido que es, claro, es algo inherente de todas las personas, solo que en el autismo pueden haber, ¿no? Algunas, no sé, disfunciones, tal vez por así decirlo. A ver, ¿por qué es importante trabajar la integración sensorial, especialmente con niños con autismo? Claro, bueno, yo creo que primero es importante explicar qué es la integración, exacto, ¿no? Claro. Como tú decías, es este proceso, digamos, neurológico, que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Y es la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso de procesar la información sensorial que viene a través de nuestros sentidos, del tacto, del gusto, del olfato, de la vista, organizarla y dar una respuesta adecuada, ¿no? Por ejemplo, si nosotros escuchamos un ruido afuera, tenemos la capacidad de filtrar ese ruido y prestar atención a lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces ahí hay una integración. Pero ¿qué pasa en niños con autismo? Hay una desintegración sensorial, ¿no? Entonces la información que entra a través de los sentidos entra desorganizada, ¿no? Entonces puede haber una carga, ¿no? Sensorial, una sobrecarga, ¿no? Y ahí hablamos ya de la hipersensibilidad o la hiposensibilidad sensorial en los niños, ¿no? Entonces, al haber esta desorganización en la información sensorial, los niños pueden presentar ya sea crisis sensoriales, claro, ¿no? Y que desencadena a su vez agresividad. A veces violentas. Claro. No. O conductas muy pasivas, etcétera, ¿no? Claro. Y perdón, ¿no? Sí. Algo que mencionabas hace rato sobre la hiposensibilidad, ¿no? Que es esta, ¿cómo podrías describirlo? Claro, la hiposensibilidad es la falta, digamos, de información, ¿no? En la persona, de información sensorial. Es decir, no siente. Claro, no tiene la capacidad. Digamos, es cuando la hay un bajo umbral, hay un ¿no? bajón en todos los aspectos que tienen que ver con los sentidos, ¿no? Exactamente. No reacciona a los estímulos. Exactamente. En cambio, la hipersensibilidad, hay una reacción tal vez exagerada, ¿no? En los sentidos. Entonces, normalmente te das cuenta, un niño hipersensible, ¿qué características tiene? ¿No? Es una persona que le molestan tal vez los ruidos, no tolera estar con gente, no tolera en algunos casos la comida, los olores, las texturas, no le gusta que los abracen, ¿no? Entonces puede haber una, digamos, irregularidad en cualquiera de los sentidos o en varios, ¿no? En uno, en dos o en tres. A su vez tiene dificultades, por ejemplo, tal vez en el sistema vestibular, que es el que se encarga de nuestro equilibrio, ¿no? Entonces presentan crisis cuando tú los levantas, porque no pueden estar sin pisar el piso, ¿no? Claro. Por ejemplo. Entonces, a diferencia de ellos, por ejemplo, los niños hiposensibles, que son buscadores más bien, no son evitativos, los niños hiper son evitativos de estímulos y los niños hiposensibles son buscadores de estímulos, ¿no? Entonces, te das cuenta que están en constante movimiento, ¿no? Les gusta tocar, meterse toda la boca. Cuando ya han pasado esa etapa sensorial después de los 2 años, igual siguen con esta búsqueda de información, les gusta apretar todo, oler, mirar, pueden estar tiempo, ¿no? prolongado viendo una sola imagen porque les llama mucho el tema visual, o pueden mirar a la luz sin sentir incomodidad, ¿no? Entonces hay estos dos, digamos, tipos, ¿no? de niños con esta irregularidad sensorial, ¿no? Y puede haber una combinación, ¿no? Puede haber niños que tengan una hipersensibilidad auditiva, pero que tengan una hiposensibilidad en otra área o en otro sentido. Claro, ¿no? Es que eso es bien importante lo que tú dices, porque no es, cuando hablamos de niveles, no estamos hablando de aspectos cerrados. Claro. Cuando hablamos de características, puede ser que el niño presente distintas características en uno de esos aspectos y en otros no, las áreas en las que, digamos, se desenvuelve. Exactamente, ¿no? Entonces, esta desintegración sensorial puede provocar muchas dificultades en la adaptación de este niño. Por eso es importante tener un perfil sensorial, ¿no? Identificar, y es algo que nosotros les pedimos a las mamás, ¿no? Así de manera, digamos, haciendo un bosquejo, como ellos saben, los conocen, saben cómo son, entonces les hacemos una guía, ¿no? A ver, ya, por el sentido del olfato,
cómo es un niño, le molesta, no le molesta, hay algo que, y a veces nos dicen sí, no tolera olores, o no le gusta comer, o no le gusta que lo toquen, ¿no? Entonces ahí ya va uno armando las características de este niño para ver de qué manera puede trabajar con él, ¿no? Y poder hacer una terapia de integración sensorial. ¿Y cuáles son los profesionales más adecuados para trabajar esta terapia? Bueno, los terapeutas ocupacionales, ¿no? Que son aquellos que trabajan mucho, habilidades de la vida diaria, trabajan y combinan un poco el tema de ejercicios, digamos, de coordinación motora, ¿no? Entonces trabajan diferentes aspectos. La idea de la integración sensorial, dependiendo la característica del niño, es justamente tratar o lograr de que esta persona logre organizar mejor la información que ingresa, ¿no? Y es un proceso prolongado, porque como tiene una base neurológica, no es muy fácil y requiere bastante tiempo, y hay cosas que no vas a poder, digamos, tal vez cambiar, pero que vas a poder minorizar. Y ahí entramos un poco en el tema de la selectividad alimentaria, por ejemplo, ¿no? Claro. En niños que tienen un rechazo, ¿no? A las texturas, a los sabores de la comida, entonces esta terapia de integración va a desensibilizar este gusto e ir introduciendo de a poco y de manera progresiva distintas texturas, distintos sabores, para que este niño logre adaptarse, ¿no? Porque algo que también pasa en muchos niños, no en todos, que es una característica también, es esta selectividad alimentaria, este rechazo a ciertos alimentos o a la forma que está preparada, ¿no? Y puede tener que ver con una desintegración sensorial, como también con una rigidez cognitiva, ¿no? Ellos, por ejemplo, pueden estar acostumbrados a comer su huevo y su arroz todos los días y no cansarse, pero si alguien se los mezcla, y ya pueden generarse una crisis, ¿no? Claro. Porque les gusta comer separado. Y el problema es que a veces los papás asumen esto. Nosotros hemos tenido el caso de un joven que llegó a la institución que solo comía arroz con huevo, ¿te acuerdas? Sí, y fideos solamente. ¿No? Y fideos, pero jamás había probado ensalada, ¿te acuerdas? Ah, pollo frito. Y también. Pollo frito. Jamás había comido ensaladas. Sí. Entonces para él era un problema. Cuando le empezamos a dar ensaladas, porque en el almuerzo sirve ensaladas, él no quería. Sí. Pero poco a poco fue comiendo, ¿no? Claro. Y poco a poco fue empezando a alimentarse, pero además conociendo las texturas. Eso es lo que le molestaba, claro, la textura de los alimentos. Y las sopas también, no toleraba. Caras, pero al final la mamá nos agradeció mucho porque terminó comiendo, como el resto, claro, diversas comidas. Y ha sido un proceso, ¿no? Por eso un proceso. Esta parte es un poco complicada a veces cuando los papás no identifican realmente de qué es una selectividad alimentaria, ¿no? Entonces hay que diferenciar. Hay niños que normalmente no toleran ciertas cosas, ¿no? Pero a medida que tú le vas introduciendo, después lo hacen, ¿no? Claro. Pero la diferencia es que en estos niños que tienen, digamos, una hipersensibilidad a nivel oral, ¿no? Realmente les genera un asco, ¿no? Y incluso vomitan, o sea, y eso tiene que llamarnos la atención, ¿no? ¿Por qué mi niño no está tolerando este alimento, este otro? Entonces, ya es un signo también de alarma, ¿no? Que tiene que preocuparnos para ver cómo podemos hacerlo. Entonces, obviamente es esto, ¿no? Ir introduciendo de a poco los alimentos, generar un ambiente positivo, ¿no? Porque cuando uno obliga al niño a comer, más bien provoca y está reforzando, ¿no? Esta aversión que tiene el niño a la comida, ¿no? Entonces, claro, y eso caen en mucho error los padres, ¿no? Y obviamente por su preocupación, por el tema de la nutrición, pero que hay que evitar... porque no conocen lo que acabas de decir. Exacto. ¿No ve? Ellos creen que el niño tiene que comer todos los alimentos, claro, y es contraproducente hacerlo, claro, de esta forma, obligándolos. Exacto. O sea, es parte de un proceso. Es como te comentamos, es lo que comentábamos, la experiencia. Al final hemos logrado que el claro, muchacho coma. Entonces, esa es la recomendación importante que hay que darles a los papás, ¿no? No obligarlos a comer, pero diseñar, digamos, una especie de estrategia, ¿no? Para que vayan poco a poco conociendo, exacto, los alimentos que no han probado. Exacto. Claro, y perdón, algo que mencionabas hace rato, ¿no? Es que a veces tal vez toda esta sobrecarga de estímulos puede generar como una crisis sensorial, ¿no? Que muchas, exacto, veces también puede ser confundida con un berrinche. Entonces, ¿cómo podrían, o no sé si es
hacer una diferenciación, ¿no? Para que tal vez a todos los que nos están escuchando puedan identificarlo, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Es algo que los papás, a medida que van adquiriendo más experiencia, conocimiento en relación al autismo, si tienen un niño con autismo, les ayuda a minorizar estas crisis, ¿no? Algo que ellos, y que siempre les recomendamos a los papás, es la diferencia entre una crisis y un berrinche, ¿no? Porque el niño que tiene autismo, aparte de las crisis que tenga o no, también es un niño que puede tener conductas disruptivas porque no hay límites en la casa, por ejemplo. Exacto. Entonces hay que saber diferenciar. Una crisis, por ejemplo, puede darse por una sobrecarga de estímulos, puede darse por una, digamos... Estamos hablando de es una sobrecarga de estímulos auditivos, por ejemplo. Claro. O un conjunto de estímulos sensoriales, ¿no? Claro. Que pueden producir. Entonces, para eso, ¿qué tiene que hacer el papá o la mamá? Identificar su perfil sensorial. Eso le va a permitir saber si el niño, digamos, que está en la calle y tiene, digamos, esta conducta, la está teniendo por una crisis o por un berrinche, ¿no? Entonces, lo primero, conocer a tu niño, ¿no? Tener su perfil, a ver, mi hijo es hiper o hipo, qué le molesta, qué le irrita, qué le gusta, qué no le gusta, ¿no? Y lo segundo, obviamente, tener en cuenta que a veces el cambio en las rutinas también puede provocar crisis, ¿no? Entonces hay que por eso tener un perfil bastante, digamos, detallado de este niño. De las características, ¿no? Que debe tener. Exacto. Entonces la crisis puede desencadenarse, como habíamos dicho, o por una sobrecarga o por un cambio en la rutina, ¿no? Y se ha dado y se da a veces, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces el niño, no sé, tenía que ir al colegio y justo ese día no hubo clases, ¿no? Y entonces el niño entra en crisis porque le cuesta entender que justo ese día no hubo clases, ¿no? Pero él estaba acostumbrado a ir todos los días, ¿no? Entonces, en ese momento necesitamos generar una estrategia dependiendo del caso, ¿no? Uno, redireccionar su atención para minimizar la crisis. Por otro lado, tener una agenda visual que te permita trabajar su día a día, las actividades que tiene que realizar y anticipar las actividades para minorizar esas crisis, ¿no? Ya, la clave es ahora, anticipar. una pregunta que se me viene, porque seguramente están pensando los radioyentes, ¿qué hago cuando mi hijo tiene una crisis? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo se puede manejar, no? Claro. ¿Qué hago como mamá? Dependiendo del lugar, ¿no? Obviamente, cuando estás en la calle, por ejemplo, lo más recomendable es que si está teniendo una crisis por una sobrecarga sensorial y tú sabes que está en un lugar donde hay bulla, donde el tráfico, la gente y todo eso, tratar de sacarlo de ese espacio va a ayudar bastante, ¿no? Irte a un lugar donde no haya estímulos, ¿no? Manejar o tratar de tener ya con tu hijo técnicas de relajación que le permitan bajar estos niveles, ¿no? Hay juguetes sensoriales que ayudan bastante en el proceso. Por eso es que les decimos a las mamás o a los papás que ya conocen a sus niños y saben qué características tienen, tener su kit, ¿no? De emergencia y de todo cada vez que salen a la calle con ellos. Y eso incluye sus pictogramas, sus juguetes sensoriales, como estos pop-its que son para apretar, o botellas sensoriales, de acuerdo a cada niño. Cada niño tendrá diferentes gustos, diferentes características. Entonces este kit para la mamá o el papá que sale con su niño a la calle o a cualquier lugar es importante. Pero también mínimamente conocer algún tipo de técnica de respiración. También. Que es importantísimo. Exactamente. ¿No? Sí, claro. Muy bien, sí. Y yo rescato, sí, no, todas son muy importantes, pero también rescato esto, lo que van mencionando, ¿no? Sobre la importancia de que tiene que los padres sepan identificar, ¿no? Que conozcan además a sus hijos, a sus hijas, para que, claro, puedan identificar de que está teniendo esta crisis, ¿no? Y porque ese va a ser también el primer paso, ¿no? Para ayudarlos, además. Claro. Bueno, y quisiera que nos quedemos con esta idea y la vamos a seguir ampliando en el siguiente bloque. Vamos a una pequeña pausa. Enseguida retornamos con nuestro programa Hablemos de Discapacidad. Despertamos con una canción, escuchamos la voz del corazón. Contigo yo quiero compartir mis días. Cancha Parlaspa está aquí para escucharte, para acompañarte. Junto a ti yo estoy, Cancha Parlaspa está aquí.
mejorar y crecer, necesitas un aliado. Te presentamos la cuenta de ahorro Rinde Más, el aliado que le da a tu dinero la oportunidad de crecer a una tasa de hasta el 3,75% de interés anual, sin monto límite y sin restricciones de retiro. ¿Qué esperas? Abre tu Rinde Más ya y dale a tus ahorros la confianza y solidez que necesitan. Porque con el Mercantil Santa Cruz, puedes. Cumplimos 36 años y para celebrar, Cerámica Cobose presenta su nueva colección Aura, diseñada para irradiar espacios de distinción. Aura combina la belleza de la naturaleza con elementos como piedras, mármoles y maderas, creando ambientes sofisticados y elegantes. Eleva tus espacios con la calidad que distingue a Cerámica Cobose, tradición en calidad. Typirec, el antigripal con rápida acción, te permitirá dejar atrás el resfrío y seguir haciendo lo que amas, trabajando para cumplir tus sueños. Que el resfrío no te detenga. Typirec, el antigripal infaltable de los que no pueden faltar. Evite cambios bruscos de temperatura, lávese las manos constantemente y evite medicamentos falsificados. Consulte a su médico. Venta libre solo en farmacias. Contra el agio y la especulación, EMAPA entra en acción. Me parece muy excelente que hayan abierto, ¿no?, EMAPA, porque se encuentra de todo y en especial, ¿no?, como son los alimentos de uso diario. En EMAPA podemos encontrar variedad de productos para la canasta familiar y todo a precio justo. Vine a comprar lo que es arroz, azúcar, cosas de limpieza, de papel higiénico, ¿no?, café, té. Y la atención es buena. También el precio del arroz bajó y está económico acá. Este abastecimiento de productos es parte de las medidas que está tomando el gobierno para terminar con la especulación y cuidar el bolsillo de los bolivianos y las bolivianas. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Quiero encontrar lo mejor que yo puedo ser. Decido ser un pal con integridad, voy más allá. Ser pal, llegar a ser más que un profesional. Por ti, por mí, yo quiero ser un pal. Por mí, yo quiero ser un pal. Inscríbete ahora. UPAL, Universidad Privada Abierta Latinoamericana. Estás en tu radio. Cancha Parlaspa 91.9. Cancha Parlaspa 91.9. Al servicio de la población. Doctora Edilicia, ¿es verdad que la ley 348 niega la tenencia de los hijos a los hombres y los encarcela para que paguen la asistencia familiar? Don Emiliano, ayúdenos a combatir la desinformación. La ley 603, el Código de las Familias, es la norma que establece la asistencia familiar y las condiciones para la custodia de las y los menores con el propósito principal de protegerles y garantizar su bienestar. En cambio, la ley 348 se aplica en situaciones de violencia para proteger a la mujer y a sus hijos. Pero tan importante como conocer las leyes es combatir las ideas machistas y trabajar para que no se distorsione ni se manipule la ley 348. Una vida digna es una vida sin violencia. Proyecto de Solidar Suiza implementado en Bolivia con el apoyo de la Embajada de Suecia. Estamos de retorno con nuestro programa Hablemos de Discapacidad. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de nuestro programa Hablemos de Discapacidad. Continuamos hablando sobre autismo. Entonces, ¿qué te parece, Ale? Bueno, si ahora podemos continuar, ¿no? Todo sobre esta temática, sobre la integración sensorial y conectado a esto también la importancia de tener una rutina, ¿no? Para los niños y niñas con autismo. Sí. Y eso también, ¿no? Como conectarlo a los límites, ¿no? Que pueden ayudar también a las madres y los padres en su comportamiento. Sí. Bueno, yo creo que es importante puntualizar todas estas recomendaciones que van a ayudar mucho a los papás a trabajar con los niños o sus hijos en casa, ¿no? Como ya habíamos dicho, lo importante, una vez sabiendo que mi hijo tiene este diagnóstico, necesito conocer su perfil sensorial.
¿no? Necesito identificar, ¿no? Y a veces la memoria es frágil, por eso es bueno tener un cuaderno para anotar, ¿no? Identificar las características de mi niño, ¿no? Obviamente a veces cuando hay más dificultad en esto porque no siempre están o no los ven, optar por la ayuda de un profesional, ¿no? Que puede ayudarte a identificar esto. Lo segundo, a partir de identificar, digamos, estas características, necesitas plantearte una rutina, ¿no? Que habíamos dicho, esta rutina, dependiendo la característica del niño, puede ser, digamos, con apoyos visuales, tener una agenda, un cuaderno personalizado, ¿no? Con imágenes para anticipar las actividades que el niño va a realizar al día siguiente o en la semana. Por eso es que es importante conocer, vuelvo a repetir, las características, porque hay niños que tal vez no tienen una rigidez cognitiva tan marcada y que pueden adaptarse mejor a los cambios, ¿no? Hay otros que no, entonces van a requerir mucha anticipación de actividades. La anticipación de actividades les va a permitir reducir estas crisis, estos episodios, este estrés que tienen. No siempre anticipar cualquier cambio que haya en lo posible va a ayudar bastante, ¿no? Pero además, enfatizando en lo que tú dices, llevar una lista, digamos, del comportamiento y de las características de tu hijo, va a ayudar muchísimo al momento de ir a un especialista también. Exactamente, ¿no? Porque totalmente. El especialista no conoce lo que pasa con el niño, pero si el papá le muestra un registro de las conductas que tiene, va a poder tener mayor posibilidad de darle respuestas a las situaciones que de pronto pueden emerger en la casa, y que la mamá no siempre las tiene en la cabeza cuando va al especialista. A veces uno va al médico y se olvida de algunos detalles de los síntomas, pero si los tienes registrado. Por eso es muy importante que ahí el profesional también sepa realizar una buena entrevista, ¿no? Con la madre, para preguntarle, ¿no? Y para ahí ir ya armando estas características que van a complementar a la evaluación que realicen. Porque le va a servir como un historial también. Exactamente, ¿no? Entonces, el tema de las rutinas es muy importante, pero siempre les recomendamos a las familias que, si bien es bueno tener una rutina, también es bueno dinamizar esa rutina, hacer algunos cambios dentro de lo que ya está estructurado, porque cuando tú fomentas una rutina muy marcada, estás fomentando también esta rigidez cognitiva que tiene el niño, ¿no? Y reforzando. Entonces siempre les damos un ejemplo, ¿no? Les decimos, si tu niño se levanta, se cambia la ropa y luego se lava la cara y los dientes, que primero se lave la cara y los dientes y luego se cambie de ropa. O sea, hacer un cambio en las actividades, pero al mismo tiempo tener una estructura, ¿no? Y esto da este dinamismo, ¿no? Para que así el niño entienda que puede haber un cambio, ¿no? Una fluctuación en algo, pero que al mismo tiempo mantiene esta estructura o estos hábitos, ¿no? Que ya ha adquirido. Pero esto le va a permitir manejar mejor las crisis, reducir la ansiedad, ¿no? Y al mismo tiempo establecer límites en el comportamiento, ¿no? Y esto para cualquier niño con o sin autismo, el tema de las rutinas siempre es importante porque te brindan estructura, y al brindarte estructura, al mismo tiempo estableces también normas, ¿no? Horarios, ¿no? Por ejemplo, hora de ver la televisión, luego ya no vemos, luego hacemos esto, hora de hacer la tarea. Entonces, al mismo tiempo de brindar estructura, también estás estableciendo límites, ¿no? ¿Por qué es importante el tener orden en los espacios, el ordenamiento de los espacios de la casa? Yo creo que para cualquier niño o familia es importante mantener este orden, pero sobre todo para niños con TEA, porque necesitan esta organización, ¿no? Ya de por sí el tener autismo implica una desorganización a veces en la mente. Entonces, cuando tú sobre eso tienes un ambiente que está desorganizado, donde no está nada claro, ¿no? Donde todo está así, ¿no? Por todo lado, va a perjudicar más. Entonces es importante ver, a ver, qué apoyos necesita mi niño. Tal vez necesita muchos apoyos visuales, entonces voy a tener que poner pictogramas en los espacios de la casa para que él identifique dónde está la cocina, dónde está el cuarto, etcétera, ¿no? Y si se puede y si hay la posibilidad, tener un espacio de trabajo con él, ¿no? Siempre les decimos que dentro de la casa que él tenga su espacio de trabajo, ¿no? Su mesita, ¿no? Con sus juguetes, sus cosas, ¿no? Para que pueda trabajar. Ahora, obviamente, eso es lo ideal. Cuando nos encontramos situaciones en las que a veces solamente hay un cuarto para 5 personas o 4 personas, que es mucho más complicado, bueno, hay que ver de qué forma podemos trabajar con lo que tenemos, ¿no?
Tú has hablado de algo importantísimo, que seguramente las mamás están preguntándose, ¿qué son los pictogramas y cómo los podemos conseguir para mejorar que los niños puedan desarrollar actividades concretas? Los pictogramas son apoyos visuales que representan una acción, ¿no? Y que pueden utilizarse para distintas cosas, ¿no? Incluso para, bueno, uno para personas con discapacidad intelectual usamos, para personas con autismo, y que puedes usarlo para establecer la rutina, puedes utilizarlo también para comunicar cosas, ¿no? Cuando hay niños que no son verbales y que no tienen un lenguaje verbal, pueden hacer uso de los pictogramas para comunicar, por ejemplo, que quieren ir al baño, o que quieren comer, o que quieren salir, o que quieren hacer algo. Entonces tiene múltiples funciones, ¿no? O sea, estamos hablando de secuencias de imágenes que el niño las va a aprender mirándolas. Claro, puede ser secuencias, como también hay pictogramas, digamos, individuales que representan ya algo específico, ¿no? Sí. Y nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, lo básico en los niños con TEA que no son verbales, el dame, el tomá, ¿no? El por favor o el gracias, que con eso acompañamos apoyos visuales que representan exactamente esa palabra, ¿no? Entonces pueden usarse tanto como una secuencia para realizar una acción, una actividad, algo de la vida diaria, como también para mejorar, aumentar la comunicación en el niño, ¿no? Entonces, ¿y de dónde los sacan los papás estos pictogramas? ¿Cómo hacen para conseguirlos? Hay páginas, ¿no?, gratuitas, eso es lo más interesante ahora, hay más accesibilidad a esto. Entonces nosotros principalmente manejamos tres páginas, ¿no? Uno que es el ARSAC, ¿no?, que si tú buscas ARSAC con doble A, ¿no? Es una página de España que tiene pictogramas, todos los que quieras, ¿no?, de todo tipo. Entonces tú entras a buscar pictograma, quiero esto, descargar, ¿no? Entonces lo imprimes, lo plastificas y ya te sirve, ya sea para la comunicación o para armar una rutina. Y otra página web que utilizamos es el Pictotraductor, ¿no? El Pictotraductor igual te sirve, tú pones en el buscador una frase y te arman esa frase con pictogramas. Digamos, yo quiero ir al baño, no sé, digamos, por ponerte así, y arman yo quiero, ¿no?, en imágenes. Entonces, es bien práctica, ¿no? Claro, y es de fácil acceso, ¿no? Entonces, Pictotraductor y ARSAC, ¿no?, son las principales. Muy bien, esto sí que es una recomendación importante porque, claro, implica que los papás impriman, organicen, textúen o sea, pongan imágenes en los espacios. Claro, y algo que mencionaban hace rato también, ¿no?, que todos estos pictogramas y la implementación de una rutina diaria y todo, no se limita solo a los niños y niñas que tienen autismo, ¿no?, sino que a cualquier niño le va a servir de mucho, ¿no? Exactamente. Una última recomendación, que creo que es importantísima. ¿Qué recomendaciones se les da a los profesores que tienen en el aula niños autistas? Bueno, primero que los profesores tienen que enterarse, ¿no?, de qué es el autismo, cuáles son las características, porque a partir de eso van a poder desarrollar un mejor trabajo con ese niño, ¿no? Si no saben que el niño tiene una rigidez cognitiva, lo pueden confundir con terquedad o con capricho, con esto, entonces no va a haber un trabajo, ¿no? Entonces lo principal, tener una coordinación, ¿no?, bastante estrecha con el profesional que atiende al niño o con la familia, ¿no?, y incluso trasladar esto de los pictogramas y las rutinas también al ámbito educativo, ¿no? Tratar de mejorar el ambiente, ¿no?, tratar de hacer partícipes a los mismos niños o compañeros para reducir, por ejemplo, la sobrecarga sensorial, si es que el niño es hipersensible, ¿no? Eso les recomendamos bastante a los maestros, ¿no?, ver de qué manera podemos generar un ambiente que sea más adaptable, ¿no?, ve al niño. Entonces va a depender, como digo, de la característica de este niño, ¿no?, las rutinas, el uso de apoyos visuales también en el ámbito educativo, la paciencia, obviamente. La cantidad de niños que hay en el aula. La cantidad de niños va a influir. Entonces es un conjunto de características, pero en realidad lo principal es que el maestro se informe, ¿no? Si el maestro no sabe, ¿no?, y da por sentado de que es un niño problema, ¿no?, ahí ya empezamos mal. O sea, la tendencia es tratar de que se vaya de la escuela, librarse del problema, entre comillas. Exactamente. Claro, entonces eso es lo principal y eso tiene que ser una obligación de todos los maestros, ¿no? Sí. Porque ahí está el error, ¿no? Ahí está la dificultad. Por eso es que no hay niños incluidos, ¿no?, sobre todo con autismo en el ámbito educativo,
porque los maestros prefieren no darse más trabajo y decir, bueno, no, yo no sé de estas cosas, yo no estoy capacitado y llévelo a otro centro de educación especial, ¿no? Muy bien. Entonces sí, eso. Muchísimas gracias igual, Alejandra, por toda la información que nos has brindado el día de hoy. También muchas gracias al magíster Javier Mendoza. Aprovechemos estos últimos minutos del programa. Para hacerles recuerdo a nuestros distinguidos oyentes que tal vez el próximo programa podemos... Justo eso iba a mencionar, ¿no? Que ¿sí? hemos considerado habilitar, ¿no?, un número telefónico para que puedan mandarnos sus consultas, para que puedan llamarnos también y los vamos a atender en el programa, que vamos a tratar también de que nuestros invitados puedan responderlas y bueno, nosotros también, ¿no? Sí, sí, pues en los próximos programas vamos a hablar de varios temas interesantes. Vamos a seguir hablando de Entonces discapacidad. es importante que los radioyentes puedan interactuar con nosotros, es por eso que estamos queriendo abrir este espacio, ya les vamos a dar el número al que pueden llamar, pero creo que va a ser significativo el hecho de que cuando tengas una pregunta o un interrogante, tú puedas directamente en vivo preguntar. Exacto, sí, así ¿no? Que claro, justo como mencionamos al inicio del programa, ¿no?, que nuestra finalidad de este programa es concienciar e informar, ¿no?, a la población, entonces queremos también reforzar. Nos faltan 2 minutos. ¿Qué se puede decir como para concluir este tema tan importante? Bueno, yo creo que también es bueno decir, ¿no?, a los que escuchan y a los que ven este programa, que si tienen algún niño con autismo y tienen más dudas al respecto, puedan venir a nuestra institución. Nosotros brindamos información, orientamos, ¿no?, trabajamos solamente con niños de Sacaba, pero son bienvenidos todos aquellos que requieran alguna información adicional. Por si acaso, el número de la institución es el 472-4499, que tal vez lo podemos remarcar esto, el 472-4499, y pueden preguntar para solicitar una orientación. No les vamos a cobrar, ¿no? Eso es importante, no les vamos a cobrar, pero sí los vamos a orientar qué es lo que deben hacer, cómo pueden ser, a dónde tienen que ir. Entonces tenemos una red de profesionales que nos pueden ayudar. Y bueno, estamos ahí para esto, ¿no? Claro, y también si tienen alguna consulta sobre cualquier tipo de discapacidad también, nosotros estamos prestos para informar. Sí, EIFODE, es una institución que se caracteriza por eso, o sea, brindamos un apoyo. Si no podemos atender a la población, bueno, les sugerimos qué tiene que hacer. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Entonces nos escuchamos y nos vemos también el próximo viernes. Gracias también a la radio, gracias Lidia que está en controles y hasta el próximo viernes. Gracias por sintonizar el programa Hablemos de Discapacidad. No se olviden de sintonizarnos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana y el reprise los domingos a la 1 de la tarde. Quédate en Cancha Parlaspa 91.9. Ya viene el micrófono de la yacta. Tigo Money te regala 1000 megas. Solo tienes que crear tu cuenta gratis marcando *555 numeral desde tu Tigo o descargando la app Tigo Money. Luego abona desde 20 bolivianos en cualquier punto Tigo Money y empieza a disfrutar tus 1000 megas de regalo. Es así de simple. Tigo Money, tu mejor elección. Promo del 20 de junio al 22 de septiembre de 2024. Participa del 20 de junio al 19 de septiembre de 2024. Más info, escribe Mega Billetera al WhatsApp 781-55555. Empresa de servicio de pago móvil y efectivo S.A. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad fiscalizada y autorizada por la Autoridad de Juegos. Hay pollo, hay arroz, hay harina. EMAPA garantiza el peso y precio justo del arroz y la carne de pollo. A pesar de los bloqueos y las maniobras políticas, el Comité de Seguridad Alimentaria protege el bolsillo de las familias bolivianas, controlando los precios en los mercados, evitando el agio y la especulación para que en la mesa de nuestras familias no falte lo básico. Claro que se tiene que priorizar estas ferias. Este tipo de ferias da soporte a eso, a que el productor venga y sea ella el que venda al ama de casa. En el lugar donde se cultiva, hay el producto. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de la Presidencia. Viceministerio de Comunicación. Hola, compadre. ¿Qué estás haciendo por aquí? Buscando, pues, al campeón Cumbita. ¿El campeón? Compadre, debes estar de chaki. ¿Cuál campeón si estamos lejos del estadio? ¿Qué? ¿Cuál estadio? El estadio de fútbol, compadre. ¿Acaso no estás buscando al campeón? No, pues, compa, ¿qué pasa? Al tanque de agua campeón. De plástico Carmen, pues. El campeón de los tanques. Campeón en resistencia, en durabilidad y higiene. Campeón en garantía y calidad. Un tanque campeón por donde lo mire. Tu
compadre, ¿tienes un tanque campeón en tu casa? ¿Creerás que no, compa? Yo tengo un tanque perdedor, porque pierde por todos lados. Y no hace mucho que lo compré. ¡Ay, compadre! ¡Tanque de agua campeón de Plásticos Carmen! Encuéntranos con nuestros distribuidores autorizados. ¡Ay, qué otra vuelta sin agua! Grupo San Rafael soluciona tus problemas para que no te falte agua en casa. Cuenta con asesoramiento técnico, perforación de pozos de agua y representación de marcas de alta gama en bombas de agua sumergibles y maquinaria agrícola. Nos encontramos en la calle 25 de Mayo, número 580 y en la avenida Blanco Galindo, kilómetro 4,5, Acera Sur. Contactos al 422-3231, 774-55941. Grupo San Rafael, impactando positivamente en el desarrollo del país. Quiero encontrar lo mejor que yo puedo ser. Decido ser un pan con integridad, voy más allá.